Dad. What's wrong? I don't know who I am. Desde la invención del cine se han creado muchísimas películas y cada año la cantidad de estrenos es mayor. Pero de vez en cuando salen películas trascendentales que merecen ser recordadas por toda la historia. El Instituto Británico del Filme ha publicado una lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Hoy hablaremos sobre las películas que ocupan los puestos desde el 10 hasta el 7 en este ranking. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine. Y hoy tenemos que hablar de las películas que han sido tendencia, han sido catalogadas como las mejores de toda la historia o de todos los tiempos. ¿Y por qué? Bueno, se hizo una lista recientemente en base a una encuesta del Instituto Británico del Filme, el BFI, British Film Institute, que son, según ellos, las 100 mejores películas de todos los tiempos, rankeadas desde las que son, vamos a decir, menos impactantes, hasta las que son verdaderamente las mejores de toda la historia del cine, que tiene ya más de 100 años. Así que, para hablar de ese tema tan importante y de tanta trascendencia, tengo junto a mí al crítico de cine que, hay que decirlo, el más adecuado para hablar de temas tan importantes, de películas tan monumentales, porque asimismo él tiene opiniones y comentarios y una inteligencia también monumental. Tenemos con nosotros a Ángel Peña. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fabri. Gracias otra vez por la buena introducción que me sigues haciendo. Y sí, gracias por traerme aquí otra vez. Y sí, y aunque uno diga que son 100 películas, que uno diga, bueno, menos impactante o más impactante, si uno de verdad es honesto, todas las películas todas son impactantes. Todas sí, son impactantes. Traté de ponerlo de una forma más entendible, porque Sí. cada película es especial a su Claro, modo. claro. Pero voy a ser honesto. Yo me comencé a ver, o pude ver, las 10 principales, el top 10, del 10 hasta la primera. Así, 10, 9, 8, 7. Y eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Eso ya es otro tipo de totalmente. película. Vamos a hablar de la película que está en el puesto número 10, que se llama Singing in the Rain, Sí. cantando bajo la lluvia. I liked it. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Esta obra del director Stanley Donen muestra el mundo detrás de las películas de la década de 1920 y la problemática transición de Hollywood del cine mudo al cine sonoro. El ícono del cine, Don Lockwood, pensaba que lo tenía todo en la vida: fama, fortuna y éxito, hasta que conoce a la aspirante actriz Kathy Selden. La joven y la llegada del cine sonoro revolucionarán la vida de Don. Singing in the Rain, Singing es in the una de las rain. mejores películas, no solo es una buena película, pero sino es el mejor musical Es que el se mejor haya, musical que he visto se de haya forma creado. fílmica, de verdad. Es impactante, es buenísimo. Gene Kelly, Stanley Donen y Gene Kelly, que dirigen la película. Gene Kelly es el principal en la película. Primero trabajan muy bien con coreografía, o sea, con los elementos más básicos musical los trabajan extremadamente bien, desde la música hasta la coreografía, ¿verdad? Y hay muchos números musicales que pertenecen a ese, al imaginario cultural de una manera increíble. Tú dijiste Singing in the Rain, pero canciones como Good Morning o Make Them Laugh son extremadamente importantes dentro del mundo cinematográfico. Aparte de eso, esto que fue producido por MGM, llegó a un punto, si hablamos un poquito de la película trata más o menos un momento de transición en el cine, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ellos están en un momento en el que lo principal es el cine mudo. El cine Pero de mudo. repente pasa la transición hacia el cine sonoro con el cantante de jazz y los estudios tienen que adaptarse a utilizar esta nueva tecnología. Claro. Lo cual deja ver muchas fallas ante el anterior cine mudo. Claro. Por ejemplo, hay una actriz que es muy famosa, que en el cine mudo era muy bella, la gente la Sí. quería mucho, pero de repente su voz era muy chillona. Claro. Y de repente tumbaba toda esa Y belleza el que cine tenía. mudo trabaja más con pantomima, por eso podían, pero ya cuando creas diálogo,
ya crea otra dimensión. Y eso es, primero hay que decir eso, la película es chistosa, yo me río todo el tiempo en esa película. O sea, tiene buen diálogo, tiene ese tipo de diálogo de los 50, que es rápido, que es acelerado, que es chiste contra chiste y contra chiste. Son chistes bien astutos. Son bien, chistes rápidos y astutos. Son cortos, pero son precisos. Es muy buena forma de escritura. Y eso es interesante ver, por ejemplo, este momento de transición, porque de una manera Hollywood está también pasando un momento de transición, el momento que se crea la película. Sí, está en la transición al cine al color. No solo en el cine a color, sino ya en el 52, en el 48, el gobierno de los Estados Unidos determina que estos grandes estudios tenían un cierto carácter de monopolio, porque ellos no solo producían y distribuían la película, sino que los cines eran de ellos también. Claro. Entonces ya para el 48, 49, 50, algo que duró bastantes años, los grandes estudios más o menos comienzan a quebrantar o desintegrar. Lo que Stanley Donen dijo, Stanley Donen, que fue el director de la película, el jardín estaba comenzando a perecer un poco. Y sin embargo, durante este proceso más o menos de cambio, de confrontación, MGM particularmente produce muchos de sus mejores musicales de su momento. Películas como Gigi, Un americano en París, que también con Gene Kelly, pero la mejor de estas, Singing in the Rain. Y la verdad es que es imposible, yo creo que es clínicamente imposible que a alguien no le guste Singing in the Rain o no te haga sentir mejor. Claro. François Truffaut, que es un gran autor del cine casi experimental, amaba Singing in the Rain. Cuando conoce a los escritores de Singing in the Rain, estaba encantado, le dijo, yo me sé todas las tomas y cómo se creó toda la película. En una película de Woody Allen que se llama Crimes and Misdemeanors, el personaje principal de Woody Allen le dice al amor que él tiene en esa película, que él tiene que ir Singing in the Rain al menos una vez al mes para que le levante el ánimo. Es decir, el joie es una buena tradición, es una buena recomendación. Excelente, porque el joie de vivre es tan perenne, es tan perceptible que es imposible no sentir esta exuberancia de este amor. Y no solo eso, la película también trabaja con algo muy interesante, que es el amor a la magia del cine, ¿verdad? Porque una película sobre crear una sobre película. crear películas, exacto. ¿Verdad? Entonces tú ves la película y tú te recuerdas porque el cine todavía tiene magia, porque la verdad es algo bello. Y obviamente la coreografía es excelente y la música es increíble. De primera fotografía, coreografía, todo, los colores, todo. Es una película bien hecha. Y es una película que le costó que saliera, porque, por ejemplo, el título de Singing in the Rain era de otra canción de 1929, o sea, más o menos se refleja lo que pasó en la película, lo que pasaba en la película en producción en sí. En una escena muy famosa donde Debbie Reynolds, Gene Kelly y Donald O'Connor están bailando el Good Morning, Debbie Reynolds en esa escena le están sangrando los pies porque el tap era muy pesado. En el epónimo Singing in the Rain, que está lloviendo todo el tiempo, Gene Kelly tenía una fiebre de 103 Fahrenheit, ¿me entiendes? Y sin embargo es imperceptible eso, no se ve. Se ve como que es el hombre más feliz del mundo en esa canción, en ese momento. Es imposible, es clínicamente imposible que esa película no te levante el ánimo, porque la exuberancia es tan activa que representa lo que dije anteriormente, la magia del cine, y eso es algo muy hermoso. Es fantástico, de verdad. Esa película, no pudiste decirlo de forma mejor. Gracias. Así que es verdad, increíble. Y de verdad, véanla. El mejor musical que se ha creado. Van a bailar, les va a encantar mucho, se van a reír. En una época de Hollywood que ese tipo de cine ya iba a dejar de existir en el futuro. Pero en esos últimos años de ese tipo de Hollywood crearon una de las imágenes y uno de los proyectos más representativos de esa época, que inspira lo mejor de ese musical de Hollywood. Podemos agradecer que tenemos todavía esa capacidad, ese acceso a ver esta película, que de verdad no habrá otra como esta en la historia. No va a haber. Así que véanla, Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia. Moulin Rouge intentó y La La Land intentó, pero mira, no le llegan. Bueno, está difícil. Está difícil. Pero ahora ya, continuamos con el puesto número 9 de las mejores películas de la historia. Esta película es más que una película, es un experimento visual que todavía hoy es fuente de inspiración para la edición y para documentales experimentales. ¿Sí? Se trata de nada más y nada menos que El hombre de la cámara, The Man with the Movie Camera, del director ruso Dziga Vertov. Una década después de su carrera como cineasta y teórico, Dziga Vertov hizo su película más conocida y distribuida. Este retrato libre de narrativas de la ciudad
está impulsado por un deleite efervescente en las posibilidades del cine, con sus ángulos inesperados y yuxtaposiciones chocantes. Esa película es increíble. Vamos a comenzar por el principio. Si alguien es editor que está viendo que está viendo este programa en este momento, vean esa película. Por lo menos 3 veces. Como el término de edición que Dziga Vertov, que creo que él hizo la edición también con la esposa en ese momento, que también era una directora, es algo de verdad, es algo increíble. Hay un director que se llama Peter Greenaway, que él hizo The Cook, The Thief, The Wife and Her Lover. His Wife and Her Lover. Y él siempre se queja de que el cine moderno, quizás que el problema es que es un cine de texto y no un cine de imágenes. Eso quizás es difícil interpretar más o menos lo que quiere decir, pero yo creo que con lo que él se quiere acercar es con una película como Man with a Movie Camera. Porque como dijiste tú anteriormente, es un experimento. Y te lo dicen al principio de la película, es un experimento en crear un lenguaje realmente fílmico, separado de las imágenes, por ejemplo, del teatro y del diálogo de la literatura. ¿De qué trata la película en sí? Uno pudiera decir, es un día en la Unión Soviética moderna de ese momento. Exacto. ¿Verdad? Cuando la vi por primera vez, la comencé a ver tranquilamente, sin saber más o menos de qué era. Y de repente, los primeros 5 minutos me quedé, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Pero después avanza y poco a poco se va formando la historia en mi mente. A través de ver las imágenes que me presenta, se va construyendo como que una narrativa de esta es la gente de este sitio, eso es lo que hacen, así viven, con esto se ganan la vida, así se divierten. Y de repente uno puede ver el mundo a través de una visual casi mágica. Es ver todo casi como si fuera al mismo tiempo, pero desde diferentes perspectivas y con conjunciones y, vamos a decir, yuxtaposiciones visuales que le dan un significado increíble a las imágenes. Bueno, hablando el de ojo eso, con la ventana que se cierra y que el párpado se cierra también y te crea como que un ritmo casi poético, vamos a decir. No, es verdad. Hablando de eso, si por ejemplo D.W. Griffith creó más o menos el primer lenguaje gramático del cine con películas como Birth of a Nation o Intolerance, fueron los rusos que de verdad agarraron este lenguaje y crearon un elemento incluso más fílmico. Y esa yuxtaposición de imágenes que tú indicas y ese elemento narrativo obviamente viene de una teoría de montaje. ¿Verdad? ¿Qué dice en la teoría de montaje? Que la toma individual, que la suma de todas estas tomas es mayor a lo individual de cada toma, ¿verdad? Así el es. 1 más 1 es igual a 3. Sí. Eso se explicó con el efecto Kuleshov, de que una imagen depende de la imagen que le sigue, como un significado diferente. Claro. Pero hay que hablar más de esto, más pausadamente, tras la pausa. Así que quédese con nosotros en A1.8, Hablamos de Cine. Y continuamos aquí en A1.8, Hablamos de Cine, para hablar de las películas, las mejores películas de toda la historia. Y comentábamos antes sobre la película del hombre de la cámara y del efecto Kuleshov y que la edición crea significados y el lenguaje, eso está súper bien para un documental. Que no, y es la creación de la gramática del cine en sí. O sea, mucho en esa película se utilizan primero un millar de tomas distintas. Y sin embargo, aunque por ejemplo tengan Dutch angle, tengan zoom, tengan superimposiciones de imágenes, en ningún momento se siente caótico, se siente de verdad, es alguien con el verdadero control sobre su labor o su proyecto. Claro, Dziga Vertov no es el nombre de Dziga Vertov. Dziga Vertov se llama Dennis Kaufman. Dziga Vertov, la traducción más o menos vulgar de esto sería como un trompo o una perinola, ¿verdad? Entonces, este ámbito, ¿qué significa que le haya tomado este nombre? Que siempre tiene un elemento juguetón, de exploración, y en la creación de este tipo de imágenes, de verdad conocemos por quizás la primera vez lo que pudiera ser de verdad un lenguaje fílmico, más allá que un lenguaje basado en texto. Increíble. Bueno, para terminar con eso y dar el inicio a la siguiente película, tengo que darle la introducción a la que está en el puesto número 8. Esta película, cuando salió, fue un fracaso de taquilla, que me da mucha pena enterarme de eso. Pero es una obra maestra del director David Lynch y se llama Mulholland Drive. You want to know who you are, don't you? Hollywood es oscuro y peligroso, pero atractivo en el aclamado thriller de David Lynch.
Betty, una joven aspirante a actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí. Mulholland Drive es una película que al principio uno ve la primera mitad pensando qué narrativa tratará de contar y qué está pasando aquí, y se queda envuelto en este mundo casi onírico. Tú te quedas, wow, ¿qué está pasando? Y de repente se da la revelación a la mitad, casi al final de la película, que te deja saber qué acabas de ver y qué significado tiene. O sea, de repente toma un significado nuevo y de repente te presenta una conclusión que da una respuesta a cada cosa que vimos anteriormente, a cada cuestionante. Y es muy chocante verla por primera vez y enterarte de este giro que te presenta el director. No, y sin embargo, aunque se crea, por ejemplo, un nuevo elemento narrativo, yo no creo que es estático, ¿verdad? O sea, es decir, David Lynch trabaja mucho con esa ambigüedad, y yo creo que lo importante de una película como Mulholland Drive es que de verdad tiene una relación directa con el que la está viendo. Sí. Es decir, demanda del que la ve de una atención de verdad. ¿Y de qué se trata la película? Es imposible de verdad determinarlo. Bueno, puede ser una historia de dos actrices, quizás. O puede ser una historia de una actriz siendo todas las actrices, ¿verdad? O sea, hay tanto reconocimiento de lo que pudiera hacer estas imágenes que es imposible solo determinarla como una cosa. Claro, pero las imágenes así en sí como están, te dejan una impresión muy fuerte. O sea, sí. Cada imagen tiene momentos, la película tiene momentos que se te quedan grabados, como por ejemplo, hay una escena famosa que está al principio de la película, que hay un hombre que siente que hay un monstruo que lo acecha y que si él se encuentra con ese monstruo va a morir. Y llegamos al punto en el cual se nos muestra de forma sorpresiva la apariencia del monstruo, que ese fue uno de los mejores sustos que he visto en una película, que ni siquiera es de terror. No, es un susto existencial. Yo todavía me da miedo. Yo veo a ese hombre antes de irme a dormir, ¿me entiendes? Un susto en el alma. Es increíble, sí. Hay escenas como esa que se te quedan marcadas también. Y hay escenas que siguen una lógica del sueño. Sí. Estamos en un sitio y de repente estamos en otro. Y siguiendo todo normal. No, claro. Es muy bueno. No, y David Lynch, primero yo tengo que decir que yo no tengo ningún nivel de objetividad con el David Lynch. Cualquier cosa que haga David Lynch a mí me encanta. Pero David Lynch para mí es desde Cocteau, o quizás como una película como Last Year in Marienbad de Alain Resnais, o quizás Buñuel, el mejor creador de la imagen de una imagen onírica. ¿Por qué? Porque aunque estas imágenes tengan un aspecto casi aleatorio, no lo son, no son al azar. Este imagen de sueño, él consigue algo muy interesante. Lo totalmente anómalo o bizarro fuera de algo y el reconocimiento de eso mismo. Y es en este contraste entre lo cotidiano y lo bizarro, que reconocemos como un tipo de déjà vu, que la película lo trabaja de una manera que uno consigue un término de incomodidad o de ansiedad. En este contraste de imágenes entre lo cotidiano y lo absurdo, que uno reconoce en sí mismo ese disconnect que existe dentro de la imagen onírica en sí. Es como cuando uno sueña y tú dices, esta es mi casa, pero no es mi casa. Exacto, sí. Y él trabaja muy bien con eso. Estas imágenes no son al azar. No es que, aunque lo parezca. Aunque lo parezca, no lo es, porque él entiende muy bien como la condición onírica humana. Y eso es extremadamente importante. No desde Cocteau se había hecho algo tan interesante con la visión onírica. Y trabaja, como dije anteriormente, esta película de David Lynch. David Lynch, para los que no lo conozcan, también hizo una serie que se llama Twin Peaks, El Hombre Elefante, una serie de películas. Eraserhead fue su primera película. Sí. Es un hombre increíble, la verdad, como director, pero Mulholland Drive es una de esas películas que uno, de verdad, uno la ve hasta 3 y 4 veces. Y quizás uno de verdad no la entienda necesariamente. Claro, el final que tiene, les advierto que es un final que requiere, bueno, no lo explica casi todo, pero requiere que tú lo analices desde tu propio punto de vista. No es un final cerrado. Tienes que entenderlo a tu manera. Requiere un compromiso directo con la audiencia, que eso es algo muy importante, algo que quizás Brecht intentó con su teatro épico, pero nunca pudo agarrar. De verdad, un compromiso real entre la audiencia y lo que ve, ¿verdad? Sí. Un diálogo real.
Es una película que requiere de verdad no solo atención, sino el compromiso con la película. Y eso es algo muy importante que lastimosamente se ha perdido mucho en el cine moderno. Sí, sí, pero de verdad, cuando tú te comprometes con la película, vas a tener una experiencia Increíble. que te va a dejar marcado. Increíble. Lo que me gusta de esta película es que es un contraste directo, vamos a decir, a la película que estaba en el puesto anterior, 2 puntos antes, que es Singing in the Rain. Claro. Singing in the Rain es una visión muy optimista del Hollywood antiguo. Y de repente vemos esta película que nos muestra una visión pesimista del Hollywood actual. Sí, una visión pesimista, Es casi como una artificial respuesta. también, ¿verdad? Es Y una artificial, respuesta, porque claro. hay momentos en la película que es muy optimista. La primera parte de la película, la relación entre estas dos mujeres, que hace una película de amor hollywoodense. Y después caemos en otro tipo de película de Hollywood, ¿no? Como una película de detective, de miseria, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir David Lynch aquí? Quizás quiere decir muchas cosas. Quizás está hablando de Hollywood en sí como un lugar onírico. Quizás está hablando de diferentes dimensiones o diferentes tiempos o de un círculo de Mobius. Yo no sé, no importa. Lo importante es el comprometerse con tratar de Exacto. entender la película. Otra advertencia importante. La película empieza con un montaje un poquito estrambótico, así que no se asusten, dejen que pase y que comience de verdad la acción. Seguimos con la siguiente película, tenemos que también mencionarla. Y bueno, para decirlo, yo no me esperaba una película así. Hay gente que dice que es lenta. Yo no la sentí para nada lenta. Y es una historia sobre la masculinidad y lo frágil que puede llegar a ser y los riesgos que esta fragilidad conlleva. En el puesto número 7 tenemos a la película Vieux Travail de Claire Denis. Position! En bas! En el desierto, el agua brilla y ondula, los hombros desnudos transpiran. Los mosquiteros negros recuerdan a lencería transparente. Un miembro de la Legión extranjera francesa siente celos cuando un nuevo recluta atrapa las miradas del oficial en comando. Y la película sí es francesa, es sobre unos legionarios que están de misión en un país de África que no sé pronunciar, pero aunque sí. Djibouti. Exacto. Ok. Y se da una relación interesante entre los protagonistas. Sí. Que al final, bueno, van a ver cómo va a terminar. Sí, bueno, esa película, primero Claire Denis, aunque sí, ella es francesa, bueno, ella vivió, ella nació creo que en Djibouti, ¿verdad? Entonces también habla un poco de eso, de como el francés en un país africano, siempre como un tipo de alienación, pero también poder sobre este país. Claro. La película me recuerda un poco a una película más reciente de otra gran directora que sería Jane Campion con El poder del perro. ¿Por qué me recuerda esto? Me recuerda porque trata de algo similar, es quitarle la mitología a estos elementos ultramasculinos y en quitarle esa mitología los revela como frágiles, ¿verdad? En el caso del poder del perro es como esta mitología del vaquero. En el caso de Vieux Travail es eso, la legión extranjera, ¿verdad? Del militar. Del militar, del fuerte, del masculino, aventurero, sí. el masculino. Y lo que hace muy bien Claire Denis es como poco a poco, a través de esos elementos tóxicos, supuestamente que uno entiende como masculino, lo único que revela es la verdad, la fragilidad de ese ego masculino. Y yo no quiero guetoizar a Claire Denis y decir como, porque tiene una visión femenina, etcétera, etcétera. Eso no quiero restringirla como, como es mujer, la entiende de una manera distinta. Pero sí hay que notar que es una película que trabaja muy bien esos elementos físicos de una manera quizás más delicada. Claro, Hay claro. escenas que están como coreografiadas en cámara lenta, ¿verdad? Hay, por ejemplo, mantas de contramosquitos que parecen lencería, que parecen ropa interior. Muchas de estas visiones hablan muy bien de lo erótico, ¿verdad? De lo erótico entre los hombres, ¿verdad? Y de cómo los hombres esconden a través de su toxicidad esa fragilidad erótica, que en este caso uno de los personajes principales interpretado por Denis Lavant, A Galup. a Galup, tiene por uno de sus subordinados. Y una cosa, tiene uno de los mejores finales de cualquier película. No, ese final de verdad, yo no me lo esperaba. Buenísimo. Pero es un final apropiado. Da una conclusión fuerte sin ser cliché. O sea, en vez de hacer la forma obvia que hubiera hecho quizá otro director, te muestra este final. Muy optimista. ¿Quién supo que Denis Lavant O sea, yo no he imaginado que bailara una película también, ¿verdad? No, es que una película
por la forma, por los temas que trata y por la forma en la que se presenta, de repente te pone una canción disco así. Sí, y tú sabes más o menos en qué se relaciona. Y sin embargo, o sea, estamos llegando al final de la historia de este hombre y al mismo tiempo hay una celebración de dicha historia. Sí, exacto. Entonces, aunque hay un elemento de tristeza, también hay un elemento de celebración. Y Denis Lavant, uno de los mejores actores franceses, ese hombre baila bien. Baila bien, pero con... Y actúa igual de bien. Ya, no, Denis Lavant es un increíble como actor. No, pero sí. sí, es una excelente película. Es muy buena. Como estudio, como dijiste tú, sobre la masculinidad y la toxicidad masculina, es una de las mejores cosas que ha salido. Así es, así es. Recordemos que en esta ocasión estamos hablando de la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos de la revista de Sight and Sound y también con la colaboración del BFI, del British Film Institute. Pero ya eso fue mucho preámbulo. Mucho preámbulo. Porque hay que hablar de la película que inspiró toda una generación de directores. Bueno, una no, varias. Todavía hoy, película, todo el mundo está inspirado de ese director. Y esa claro, película. todavía hoy salen más referencias de esa película, todavía hay inspiración. Y es nada más y nada menos que en la película 2001, una odisea del espacio del director Stanley Kubrick. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? La gran visión de Stanley Kubrick del viaje de la humanidad, desde sus comienzos primitivos hasta su evolución como un ser estelar, es un logro imponente del cine de ciencia ficción. La supercomputadora HAL 9000 guía a un equipo de astronautas en un viaje en el que buscan descubrir los orígenes del ser humano. Stanley Kubrick era un genio para crear su imagen, una imagen compuesta, una imagen con mucha complejidad y con varias capas de dimensiones. Y además esta película con una temática de un concepto bien, vamos a decir, grande, un concepto amplio, universal, metafísico, que al principio puede asustar a una persona Sí. no habitual de evolución. No, ya es entendible porque son problemas grandes, pero antes de hablar de eso, sí, 2001 dice el espacio bueno, en mi opinión al menos, sí, no es la más grande, una de las más grandes películas que se ha creado en la historia del cine. Y como estabas diciendo tú anteriormente, primero obviamente el elemento fotográfico. Kubrick comenzó su carrera no como cineasta, sino como fotógrafo. Y esto en todas las películas uno lo nota, la precisión visual que tiene Kubrick al filmar o fotografiar estos personajes y estas imágenes. Y algo que tiene una capacidad un poco distante en la creación de estas imágenes, pero es algo que de verdad es increíble. Y tú lo dijiste anteriormente, es el genio. Y yo sé que quizás una palabra como genio se lanza con facilidad mucho en el mundo, claro. Pero la verdad es imposible negarle la mirada al acto de genialidad que hace Kubrick, algo que de verdad es extraño, que es el acto de genio en sí. Sí. Y es algo que muchos directores, desde que se hizo esa película, desde que Kubrick estaba vivo, ha impactado a todas las generaciones que lo siguen y lo va a seguir impactando. Yo no creo que haya un director como Kubrick o una película como 2001 de Sale Espacio que haya impactado más en la creación posterior del cine que este proyecto. Sí. Y este proyecto es debajo de la tutela de este gran director. Tú mencionabas que había una lista de los directores y también se publicaron las listas individuales de cada Siempre está director. primero. Y en todas las listas de cada director primero. de renombre está en la película, está en número 1 o número 2, pero siempre está de primera. Y es algo no solo interesante obviamente porque es una película para gente de película. Sí, Obviamente claro. para los directores, etcétera, etcétera. Pero también trabaja con elementos, como estabas diciendo tú anteriormente, metafísicos y universales que son casi hasta difícil de poder agarrar con las manos. Por ejemplo, condiciones evolutivas, la relación entre el humano y la tecnología, la relación entre el humano y el espacio, elementos de tanto qué es lo que nos hace humanos, empatía, violencia, la relación entre la violencia y la evolución tecnológica. Y todos estos elementos son extremadamente, ricos e importantes. Pero también el elemento técnico de hacerlo crea una situación que es impactante. Es lo más asombroso que he visto. Es imposible negarle la mirada, es imposible
quitarle la mirada porque uno está en presencia de lo que es de verdad un genio. Y es magnética la imagen. O sea, una de las imágenes más famosas de 2001 es al principio de la película, cuando comenzamos antes del nacer del hombre. El nacer del hombre, claro. Y hay una escena en donde un primate lanza un hueso para arriba, un hueso que luego había utilizado como una herramienta tanto de violencia como de creación, y cortamos directamente con una imagen de como una nave espacial. Sí. ¿Verdad? El punto de edición más largo en la historia del cine, desde hace 100.000 años hasta el futuro, ¿verdad? Y la juxtaposición de imágenes es tan rica en ese mundo que es imposible negarle la presencia en la que crea. Y es una película que también trabaja mucho con algo que yo creo que todo buen arte tiene, que es el misterio y la ambigüedad, ¿verdad? Porque hubiera sido más fácil explicar la película. Hubiera sido más fácil, pero Yo pensé hubiera sido eso. peor película. Cuando terminé de verla, pensé justamente que cualquier otro director hubiera hecho la película, no hubiera sido ni siquiera el 10% de lo que alcanzó con... No, porque quieren explicar, porque también ellos quieren que uno entienda. Sí, la sí, sí. confianza que tiene un director en mostrar las cosas como son dentro de su arte. Y esperar que la audiencia tenga de verdad algo que estamos hablando la última vez con Mulholland Drive. Un verdadero compromiso con la pieza en sí. Es algo muy importante. Y eso del arte como misterio, eso no solo existe el arte, sino el cristianismo, el catolicismo. Claro. Es algo extremadamente rico en la manera como se muestra. Y yo me acuerdo que el que coescribió y también es que escribió el libro al mismo tiempo con Stanley Kubrick, que era un escritor de ciencia ficción, que se llama Arthur C. Clarke, cuando la gente se venía a quejar con él porque, bueno, la película no se entiende, etcétera, etcétera. Él decía, estamos tratando con los temas y los tópicos más grandes y más infinitos del universo. ¿Cómo tú puedes esperar una respuesta simple? Es imposible. Y algo que hay que también decir con el elemento técnico. El elemento de los efectos especiales es algo que es tan propio de la película, que Stanley Kubrick, aunque uno lo entiende como un artista propio y puro, también tuvo mucha colaboración con Douglas Trumbull, que fue el que le hizo los efectos especiales. Claro. Y hay muchas escenas de los más sencillos, como flota un bolígrafo en el espacio. Sí, casualmente me apareció ese video de que ellos utilizaron fue un cristal que colocaron delante de la cámara y el lapicero flotando, estaba pegado y ellos solamente movían el cristal para que pase. la ilusión que está moviendo. Contexto, la película es del año 1968 y usted la puede ver ve- ahora. se ve Tiene efectos que se ven mejor que se ve mejor que muchas actuales. cosas Es hoy. increíble. Pero sí, ¿verdad? desde lo más sencillo como eso, como los lapiceros, hasta cuando Dave Bauman, después de su conflicto con HAL 9000, entra a este monolito y hay un mar de colores que pasan por ahí. Es una película como experiencia cinematográfica, que muchas películas hoy en día intentan hacer eso. No las voy a mencionar porque no quiero tachar a esta buena película. Mira, no quiero... Quisiste lograr esto. no lo pudieron hacer y no lo van a poder hacer. Pero es una película casi como cine puro, similar a lo que estamos hablando con Man with a Movie Camera. Es un lenguaje y una gramática cinematográfica que es pura del cine. Y cuando uno la ve es imposible, como dije anteriormente, quitarle la mirada. Esa comparación que haces me gusta mucho porque esta va más allá que Man with a Movie Camera. Porque lo que me gustó muchísimo de la película es el uso del sonido. Sí. Va más allá de la imagen, es parte del lenguaje, pero va más allá, le añade un poquito más. Sí. Se llama audiovisual, pero el audio va primero porque el sonido te envuelve. Bueno, y eso del sonido es muy importante, como Sí. tú dices en la película. Hay No solo con la música, que siempre... Con el silencio también. Con el silencio, que Kubrick siempre trabajó muy bien los silencios, y con los sonidos así pseudodiegéticos que tiene la película. El sonido que tiene Monolito es una Es cosa algo que increíble, sí, es que te increíble. ha impactado. Pero sí, es una de las grandes películas del cine. Todos los directores que lanzan una piedra a un director y te van a decir que su película favorita es 2001 dice Le Paso. Gaspar Noé en todas las películas de Gaspar Noé tiene un póster de 2001 dice al espacio, y es un hombre que es vanguardista y autor, pero es que es imposible escaparle al genio que fue Kubrick. Kubrick, una persona difícil, que tomaba 80 tomas para hacer cualquier cosa, pero sin embargo quizás que se necesitan esas 80 tomas, porque si no se hubiera pasado así la película. No ha habido quizás desde Chaplin o Griffith, o quizás uno de los directores que posiblemente hablemos en el próximo episodio, que es Hitchcock, un personaje que ha impactado tanto el cine
como Stanley Kubrick. Y particularmente con su 2001 Odisea del Espacio, que es la mejor película de ciencia ficción que jamás se haya creado. Así es. Otro dato importante para la película es que cuando salió tuvo un poquito de dificultad para recaudar taquilla. Todo lo bueno tiene dificultad. Sí, lamentablemente sí, las películas que tienen más ambición, tanto en su narrativa como en su visual, tienden a tener problemas porque son demasiado extrañas o modernas para el público actual, para el público de ese momento. Esta película que apenas logró llegar a su punto de equilibrio en términos de gastos, presupuesto y recaudación, porque la gente de ese año, 1968, no estaba todavía en ese género de ciencia ficción. Dígase todavía ni siquiera Star Wars. Es que no existía ni una idea de Star Wars. Exacto. Entonces sí, es difícil cuando uno trata sobre la propia condición de existencia humana, cuando uno trata con unos temas tan difíciles y tan profundos. Yo entiendo que es difícil que tú puedas llevar a tu niño después de ir al colegio para ver esa película. Pero sin embargo, cuando uno habla de arte en el cine, uno hace referencia a 2001 Odisea del Espacio. Claro que sí. Porque de verdad, ya más allá que simple un producto de entretenimiento, es tan importante como el Guernica de Picasso o cualquier otra cosa. Es de verdad la mejor película de ciencia ficción que se haya creado y uno de los mejores productos que nuestro arte fílmico ha podido crear. Hay que hablar de más películas. Bueno, de otra película más. Hay que ver cómo manejamos el tiempo. Ahí lo sé. Pero tras la pausa, Ángel. Así que quédese con nosotros. En A1.8 hablamos de cine. Y continuamos aquí en A1.8. Hablamos de cine, de las películas las mejores de toda la historia, de todos los tiempos. Conversamos anteriormente en el bloque anterior sobre, valga la redundancia, sobre la película 2001, Odisea del Espacio, del director Stanley Kubrick, y que, señores, tienen que verla. Véanla aunque sea en su casa, pero véanla en la pantalla más grande que tengan. Una pantalla que no sea ni el teléfono ni una computadora. Sí, tiene que ser por lo menos una televisión como más o menos así. Esa película no es para verla en pequeño. Esa película es más grande que todos nosotros juntos. Y hay que verla en el espacio más grande que uno tenga. Así es. Que puedes comprarte un proyector, también. irte a un estacionamiento y apagar las luces. Haga eso. Haga todo lo posible para una película que de verdad es una experiencia fílmica como una experiencia fílmica. Claro. Y con buen sonido sobre todo. Por favor, para que cuando salga el monolito también dejan así los oídos. Pueden comprarse audífonos que lo utilizan para escuchar música, también lo pueden hacer para las películas, ¿verdad? Entonces, y también tienen ya ese punto adelantado en su clase de cine si les interesa estudiar cine. Porque ya tienen un paso gigante. Uno menos, ¿verdad? Uno menos de todas las que hay. La siguiente que tenemos que conversar, discutir, analizar ahora es una narrativa romántica. No es ningún melodrama, no es nada tipo novela. Es un romance diferente. Es una visual que impacta muchísimo por su color, por la composición, por la estética en general que tiene la visual de la película, la fotografía. Y también las actuaciones son maravillosas. Y me dejó sintiendo al final. No puedo describirlo bien todavía, pero sentí esa mejor liberación, pero no se logró lo que yo quería ver, pero me sentí como con paz con el resultado al que llegó el protagonista. La película se llama In the Mood for Love, del director Wong Kar-wai. Es la obra maestra del director Wong Kar-wai, una historia desgarradora de amor ilícito que late con el dolor del deseo reprimido. Un hombre casado y su bella vecina viven un romance después de descubrir la infidelidad de sus parejas. In the Mood for Love es una película para mí perfecta. Perfecta, no le sobra ni le nada. falta. No le sobra nada, está totalmente compuesta como lo que es una llave perfecta para cualquier situación cinematográfica que uno pueda tener. De verdad, no tiene ni un gramo de grasa esa película. Y es algo con Wong Kar-wai, que él ya había sido medio conocido antes en Hong Kong por películas como Chungking Express. Esta es la película que quizás hasta visualmente un poquito hasta más decadente, que le dieron un poquito más dinero para esta película. Pero trata, de verdad, la película en sí trata de... Porque paramos de decirle, de una relación entre dos personas
que están casados, pero sus parejas con las que están casados, ellos se están engañando entre ellos. Entonces la relación de los engañados, ¿verdad? Pero primero, como dijiste tú anteriormente, el color. El color. El color es algo increíble y es la magia del cine. También hay una escena que a mí que siempre me acuerdo. Ellos ya se habían conocido un par de veces. Comienza a tocar la música, que es el tema de Yumeji, se llama, de otra, ni siquiera de esa película, de otra película, pero Wong Kar-wai lo agarra y comienza a tocar y todo es medio en cámara lenta. Y hay una luz arriba blanca y hay como un pasillo que bajan las escaleras que está todo oscuro, donde una mujer va a conseguir ramen. Y esto en cámara lenta, la mujer baja y se consigue con el hombre que este hombre está subiendo. Y medio casi se tocan el hombro y todo esto en cámara lenta. Ella baja, no la vemos ya y todo está húmedo. Y el hombre sale y nos enfocamos en la luz y como por acto de magia comienza a llover. Todo esto en cámara lenta. Es un acto increíble de verdad del lenguaje fílmico como puede existir. Y de verdad es una película que yo puedo determinar como casi de verdad perfecta. Y no solo eso, trata de los elementos, si antes estábamos hablando con 2001 dice el espacio, los elementos como más grandes en términos temáticos de la existencia humana, etcétera, etcétera. Estos son como los elementos más personales, más primitivos, más elementales de la condición humana en sí, desde el amor contra el odio, desde la lujuria contra la culpa, desde el deseo contra la moralidad que uno crea. Todo esto en combate y en contraste. Todo esto se encuentra en las pocas relaciones y en las pocas interacciones que tiene esta persona. No con grandes escenas de llorar o de sufrir, sino con los pocos elementos que crean esta chispa entre estos dos personajes. Eso me gusta. Hay algo de la película. En la película, los dos protagonistas que se conocen y sienten como que un romance entre ellos que se desarrolla. Ellos nunca se besan. A Chepa se abrazaron. Sí, es una película que trabaja solo con tensión. Solo tensión. Y como tú dices anteriormente, más palpable que cualquier historia de amor. Una película que lo que te pide la película es que haya una resolución de una manera, y en su manera la hay. Claro. Pero no existe la resolución en la que uno necesariamente quiere. Y es una película que trabaja totalmente con tensión. No necesariamente con peligro, pero con el suspenso de la condición emocional humana. Y a través de estas interacciones es que nosotros de alguna manera conseguimos dentro de la película en nosotros mismos todas esas contradicciones y esas emociones en combate que representan la existencia humana en sí. Es increíble por esos motivos. No solo eso, obviamente los elementos estéticos. Hay muchas tomas que, por ejemplo, tomas de humo, cosas así, y elementos muy pequeños pero que impactan de una manera emocional muy grande. En un momento en donde ellos no se pueden conseguir al final de la película, lo que él nota es el lápiz labial de la mujer en un cigarro que ella dejó ahí. Solo con esa toma a ti te inspira todas las contradicciones internas que tiene este hombre. Esta fue la película que a mí me hizo enamorarme no solo obviamente del cine de Wong Kar-wai, pero del personaje principal de Maggie Cheung, que está vestida siempre en un Cheongsam, que es un vestido como típico asiático, particularmente chino o de Hong Kong. Y todo es muy, en este medio artífice que se crea, revela la verdadera condición humana emocional, porque todo es de carácter un poquito artificial, hasta como las cámaras lentas, el humo, etc. Y sin embargo, a través de esa artificialidad, nosotros podemos entrar más allá de ese mundo superficial en el que vemos, que es estéticamente agradable, porque también hay que decir, la película es estéticamente hermosa, y sin embargo pega de una manera emocional que es imposible reconocer. Es la mejor película de amor que existe, de verdad, de romance. De romance, claro. Había muchas obras de romance que no son realizados, desde Romeo y Julieta hasta Titanic, de una manera. Pero la que de verdad habla más elocuentemente de lo que es el sentir y el contraste entre las emociones es la película Wong Kar-wai In the Mood for Love. Hay un poema de Neruda que al final dice que es tan corto el amor, pero es tan largo el olvido. Sí. La película, para gente que ha pasado por una situación así, le va a impactar bastante, porque trata sobre eso, sobre un amor que nunca se llegó a consumar. Pero todavía vemos que pasa el momento de ese amor. Ya cerca del final de la película pasa el final del amor, se separan los personajes principales, pero todavía está como que ese sentimiento de cómo está ella. Sí.
Y en un momento él va como que regresa a la casa donde vivía, al apartamento donde vivían, que estaban juntos, que se veían allá cerca, y pregunta por ella. Ella también, pero ella ya tiene otra vida, tiene ya hijo y ya sigue. Todo pasó, pero todavía sigue. Se persiste ese recuerdo de lo que casi pasa. Y el recuerdo lo persigue él, porque lo dicen en la película, casi como un sueño, como una memoria que ya no puede sentir y al mismo tiempo todavía la persigue. Tiene que buscar al final una forma de liberarse de eso para poderse... Sí, y tiene un excelente final para colmo. Y la verdad sí, uno puede ver la película de muchas maneras, porque hay también una pequeña crítica quizás a Francia contra Camboya y la imposición de algo que uno no tiene control sobre eso, que es la situación romántica en la que ellos viven. Si quieres leerla de esa manera pseudopolítica, puedes hacerlo, pero de verdad como la película emocional y romántica es la más importante que se ha creado, al menos en este siglo, y de verdad una película que me molesta de lo buena que es. Me molesta porque es como ver a alguien correr más rápido que alguien que cualquier otra persona haya corrido en su vida. Es casi inentendible el poder que tiene Wong Kar-wai sobre su propio arte. Y para mí, una película perfecta. No le sobra nada. Es perfecta y no hay ninguna crítica que yo le pudiera hacer. Así es. Para ti esa que debe estar en el top 1. Pues no sé, porque depende del día, ¿verdad? Eso es como yo no todos los días como pizza, ¿verdad? Pero es perfecto, ¿verdad? Es como el decorado más bonito en un pastel que puede existir. Quizás no te quieras comer pastel todos los días, pero el arte y la manera en lo que le hace Wong Kar-wai, la verdad es que no tiene ningún tipo de crítica. Claro, es una historia personal que es muy real, es muy cotidiana. Y señores, véanla en cualquier medio que tengan, no voy a ser exigente, en cualquier medio que tengan, para que vivan esa experiencia y conecten con esta película que los hará sentir de muchas maneras felices y tristes de sentir el amor. Vamos a grabar. Ahí es lo que es, vamos a darle. De verdad me alegra estar aquí para continuar con dos películas que son inimaginablemente buenas. Bueno, fueron inimaginablemente buenas. Se pudieron imaginar. Se pudieron crear. Pero es difícil hacer el concepto de cómo una persona o un artista puede crear un arte tan no solo puro, sino también realizado en estas dos películas que vamos a hablar y en las películas que hemos hablado anteriormente. Claro, porque, sí. como estás diciendo, esta lista de películas, aunque son quizás intelectual, temáticamente distintas, filosóficamente distintas, todas llevan algo muy interesante a lo que es el lenguaje fílmico en sí y cómo nosotros lo interpretamos y cómo se puede seguir creando y cómo puede seguir evolucionando, y la verdad es algo que inspira mucha devoción, al menos a aquellos que siguen al cine como si fuera un acto religioso. Así es. Y bueno, acto religioso también es una forma de canalizar emociones, de hacer catarsis, y las películas son un medio que para mí no tiene comparación con ningún otro. Quizás como el teatro, y ni siquiera llega a ser capaz de transmitir lo mismo que transmite el cine. Y para hablar ahora mismo de una película de un director japonés que es legendario, que ha creado una marca que ha permanecido e influenciado a todo el cine asiático desde entonces, desde que comenzó con su creación artística. Y es una película que está en el puesto número 4, llamada Tokyo Monogatari, Cuentos de Tokio, del director Yasujiro Ozu. いやね、世の中って。そう、嫌なことばっかり。Contada en el estilo simple y elegante de Yasujiro Ozu,
Esta historia de discordia intergeneracional es desgarradora y profundamente humana. Los ancianos Shukichi y Tomi Hiramiya se preparan para viajar desde su pueblo remoto hacia la ciudad de Tokio con la intención de visitar a sus hijos. Una vez en la capital, la presencia de los ancianos es causa de molestias para su familia. Al principio, cuando la ves, te quedas algo impactado por su estilo de cinematografía, de edición. Los planos son muy distintivos del director, son muy estilísticos. Y a veces ponen entre los cortes planos de imágenes de cosas que no tienen mucho que ver con lo que pasa. No, nada que ver. Y vamos a hablar con este elemento técnico que tú estás diciendo, por ejemplo, de edición o de toma. Lo que tú quieres llevar a colación es, por ejemplo, cuando tienen una conversación, la cámara se mantiene en su mismo eje entre los dos personajes. Vamos a suponer, en el lenguaje fílmico a ti te enseñan, ¿verdad?, que más o menos la mirada de una persona se tiene que conseguir con la mirada de la otra persona, exacto, sí, para mantener un cierto tipo de continuidad, ¿verdad? Ozu no le importa esto, y muy bien que no le importe, ¿verdad? Porque para Ozu es más importante una condición de más o menos de composición y de trabajar con el espacio en sí, porque al final del día, aunque no haya un match entre estas dos miradas, están trabajando en el mismo espacio, que es lo que quiere indicar. Pero sí, este pequeño, por ejemplo, trique o truco del lenguaje fílmico, para Ozu no lo necesita. No lo necesita porque para el cine de Ozu eso es simple y llanamente muy quizás demasiado artificial en esa manera. Y él se maneja en otros mundos, que es en el estudio del espacio y de las cosas dentro de ese espacio y de la relación de las personas con las cosas. Así es. Y hablando de eso, de ese par de tomas que tú estás diciendo, en el cine de Ozu, muchas veces, y lo ha hecho 1000 veces, siempre hay tomas, como dices tú, que quizás son medio establishing shots, pero más allá de eso quizás no tengan mucho que decir, pero lo que trabajan muy bien es con ese elemento de composición. Y eso viene más o menos de un elemento extremadamente japonés, que en parte de la poesía japonesa tenían líneas que se llamaban líneas de almohadas, ¿verdad? Sí, que eran claro, líneas claro, que eran relativamente, por ejemplo, bonitas, pero no necesariamente contribuían en la totalidad del poema en sí. Ozu agarra este concepto y lo utiliza de una manera fílmica, ¿verdad? Utiliza, y también, aunque uno no quiere meterle mucha información a lo que uno está viendo, también habla de eso mismo que estamos hablando anteriormente, del uso de los espacios, y los espacios como algo relativamente vivo dentro del cine de Ozu, y es algo muy interesante, al menos en ese elemento técnico. Claro que sí. Es una transposición de la poesía a una forma audiovisual que para mí es fantástica. Yo de una vez comencé con lo técnico porque es de las cosas que más uno puede más describir. Sí. Uno puede describir más fácilmente porque la historia que cuenta es una historia muy profunda que muestra la realidad, que a veces es muy triste y trágica, de la vida en familia. Tenemos una trama que es sobre dos ancianos que van a visitar a sus hijos porque quieren verlos, pero hay un motivo detrás de eso, un motivo secreto que se da al final de la película, que hay una revelación. Y vemos cómo los hijos se relacionan con sus padres que ya están viejos. Vemos que los hijos tienen ya sus propias vidas, su propia familia que tienen que vigilar y velar por ellos. Y se da una relación de, vamos a decirle, de violencia. Recordemos que en el programa que hicimos sobre Fassbender, vemos que el director trabajaba mucho con la violencia, que no era tanto física, sino como social. Emocional también, etcétera. psicológica. Y hay un tipo de violencia que uno puede percibir de parte de la familia contra sus propios padres, que es algo que es difícil de aceptar, pero que pasa en la vida real, no, y que eso todavía permanece. Y eso es lo muy interesante. O sea, es una historia como todas las historias, claro, de alguna manera u otra. Los hijos se van de la casa, las relaciones familiares se comienzan a desintegrar, y las relaciones de amor familiares comienzan también a desintegrarse. Esto pasa todo el tiempo en todas las familias del mundo. Y sin embargo, el poder de Ozu viene en el humanismo que él tiene, ¿verdad? Y la capacidad casi zen de él ver estos personajes y la emocionalidad, más de los personajes en sí, porque no expresan mucho, es de la acción que es lo que ocurre. Sí. Ozu, que ya falleció hace muchos años, en el cementerio donde él se encuentra, en la piedra donde él está enterrado, está el Kanji Mu,
que significa el vacío o la nada. Y es mucho en este zen donde Ozu se desenvuelve, en esta habilidad más o menos casi trascendental de poder mostrar lo cotidiano. Claro, y trasciende de verdad porque esta película es del año 1953, es japonesa, está en blanco y negro. Y si usted la ve hoy en República Dominicana, que hablamos español, ni siquiera japonés, a pesar de la diferencia de cultura, de tiempo, de idioma, el mensaje es el mismo. Fácilmente pudo haber pasado con una familia dominicana igualito. Es un mensaje que sí trasciende cualquier frontera que tengamos. Donald Richie, que era un historiador de cine que radicó en Japón por mucho tiempo, desde los 40, él habla sobre Ozu y él dice, los japoneses piensan que Ozu es el director más japonés que existe. Pero él hace cuenta de algo muy interesante también, que a pesar de supuestamente todo ese carácter de identidad japonés, esos temas, aunque sean extremadamente japoneses, se convierten universales. Porque eso al final del día lo que son, es relaciones de la cotidianidad a través del uso de imágenes. Y es algo extremadamente bello, no solo obviamente en el uso técnico de las imágenes, sino en el uso emocional y de carácter humanista. Es muy interesante que en un país que en las pocas décadas pasadas había sido uno de los países más militaristas en su momento, y donde donde inmediatamente sufrieron una de las más grandes tragedias humanas con los ataques de las bombas atómicas. Devastación total provocaron esas bombas. En Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Lo que crea el cine japonés es el cine más humano y más humanista que se entiende. Y la verdad que Ozu es un poeta sin igual en tratar de mostrar la elocuencia y la belleza del mundo del ordinario. Porque no hay, sí, hay obviamente siempre como todo, hay conflicto, hay contraste, pero nunca a un nivel radical. Y sin embargo, es en estos pequeños momentos de relaciones humanas que nosotros comenzamos a ver una palabra que había dicho anteriormente, lo trascendental en lo humano. Y Ozu, como el poeta más elocuente, no solo en sus tiempos, sino creo que en todos los tiempos, consigue lo eterno en lo efímero, lo trascendente en lo cotidiano y consigue la música en el silencio. Es increíble. Yo te puedo decir que esta película, con una conversación de un anciano hacia su nuera, me ha hecho sentir mucho más que cualquier película con 20.000 explosiones, con 20.000 escenas de muerte, de cuchillo, de balazo. Algo tan simple como una conversación es trascendente, es impactante, te genera muchas emociones. Sí. Yo voy a ser honesto, me sacó un par de emociones fuertes, un par de lagrimitas, porque es algo que tengo que admitir, porque la película te lleva a eso. Y es algo que cada persona que tiene padres que están vivos va a pasar por eso en el futuro. Y si tienes hijos, también tú vas a ser el sujeto de este tipo de relaciones, no, que mi papá llegó, pero tengo que trabajar y tengo que mandarlo para otro sitio porque no tengo tiempo para él. Y es una realidad triste, pero que sí, se afronta, y esta película nos muestra todo bueno, lo que es. No, y Ozu es un gran artista de esa manera porque tiene con esos grandes artistas, no es algo propio de todos los artistas, pero es algo muy propio en el cine de Ozu. Ozu nunca se casó, nunca tuvo una familia, nunca fue a la universidad. Sin embargo, todas sus películas son sobre relaciones familiares, estudiantes y trabajadores. ¿Cómo llegamos a ese punto sin él de verdad necesariamente haber pasado por ese elemento? Es una palabra muy simple, es una verdadera empatía con sus personajes. Y algo muy interesante en el cine de Ozu, aunque los personajes no quieran expresar radicalmente estas emociones, las emociones se desenvuelven a través del uso de imágenes que crea Ozu, y el uso del lenguaje y el uso de diálogo. Aunque tradicionalmente la identidad japonesa es una de más o menos de reprimirse en sus aspectos emocionales, de orden, de control, de subserviencia. Lo que nos muestra Ozu a través de esto es todo lo que esconde ese artífice y creando una imagen de verdad, de pura empatía en relación a todas las condiciones cotidianas y ordinarias del ser humano, en donde la belleza nace de lo más básico, ¿verdad? De lo más banal,
De ahí sale la verdadera belleza que tiene Ozu dentro de su cine. Algo que, por ejemplo, si uno ve una película de Kurosawa le gustan los héroes. Claro, la acción. La acción, los Sí, sí, héroes, sí, sí. El samurái. En las películas de Ozu no hay samurái. En la película de Ozu hay gente. Y como todo, sí, es una película como quizás como mil y un otras. Y es una película que trata de cosas que se han tratado mil y un veces, cosas, elementos familiares. El dislocamiento entre generaciones, entre ciudad y campo. Y con todo esto y con todas estas grandes ideas que le mete y con toda la simplicidad que tiene, lo único que se puede decir de esta película es que es perfecta. Claro, la cámara no se mueve, no hay plano de difusión, no hay fade to black, no hay transiciones nada. creativas, es simplemente imagen, imagen, imagen en secuencia. Muy bien. Es una maravilla. Es verdad. La película todavía siento, bueno, la película no, en general el estilo de Ozu es impactante y que influenció a todos los medios japoneses y Sí, sí. asiáticos. Si tú ves cualquier anime, vas a ver que hay un plano de repente cortan hacia una botella o de repente cortan hacia un lago. Yo pensaba que eso era porque era animación, debían ahorrarse los dólares de animación Que y ponían parcialmente una imagen es, estática. Pero también viene esa No, tradición sí, también de viene Ozu. así. Cuando lo vi en esta película pensé, pero ¿por qué lo hacen aquí? Porque eso no tiene que ver con animación. Pero Claro. mira qué No, cosa. y es algo que, por ejemplo, él también tiene mucho que ver con Bresson. Bresson también trabaja mucho con esos elementos casi desnudos de la imagen y de lo ordinario. Y sí, como dije anteriormente, consigue trascendencia en lo cotidiano. Así es, Y bueno. música en el silencio. Bueno, pues ya lo saben que Tokyo Story, Cuentos de Tokio, trasciende lo cotidiano, trasciende idiomas, trasciende culturas y nos muestra esta historia de una familia que tiene que enfrentarse a la separación tanto física de campo y ciudad, como a la separación emocional de hijos que ya no quieren mucho que ver con los padres. Una película que es una obra maestra del director Yasujiro Ozu. Así que Ángel, tenemos que hablar más de la siguiente película que viene por ahí, que se puede hablar mucho de esta Sí, película también. 3 días. Y veremos, sí, 3 días. Y veremos más sobre esta tras la pausa. Aquí en A1.8 hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine, pero con la siguiente película que está en el top 10 de las mejores de todos los tiempos. Hablamos de la número 4, Tokio Monogatari o Cuentos de Tokio, como quieran decir. Y la siguiente película se ha hablado de ella por mucho tiempo. Siempre se menciona en los círculos de cinéfilos, siempre se menciona en las listas que está en el número 1, que es el número 2, qué sé yo, que la influencia. Y esta película de verdad, yo la vi una vez y pensé, no le vi la magia, pero tenía como 17 años, 18 y no pude entenderla bien. La vi de nuevo otra vez, pero más recientemente, y vi un mundo de cosas de tanto innovación técnica como también en la narrativa de la historia, y también la iluminación y también el guión. Y es una película fascinante. Es también una película trascendental, diría yo, por muchos temas. Y es nada más y nada menos que la película El Ciudadano Kane de Orson Welles. Charlie, you got other things to think about. Your little boy. You don't want him to read about you in the papers. There's only one person in the world to decide what I'm going to do, and that's me. Ocupando siempre los primeros puestos de las listas de las mejores películas de la historia, el magistral debut de Orson Welles sigue siendo un clásico perdurable. Un periodista se obsesiona con comprender el significado de la última palabra que Charles Foster Kane dijo antes de morir. Rosebud. Para descubrir el misterio, investiga a varias personas del pasado del magnate. El Ciudadano Kane, que Citizen Kane, que es la mejor película, se ha hablado mucho, se han hecho ensayos, libros sobre todo, pero la película al final trasciende porque es un tema que siempre permanece en la historia, la gente rica haciendo
un montón de cosas Sí, que se sale con la suya. Y eso es donde Orson Welles lo trabaja muy bien. Orson Welles viene obviamente, él venía del teatro, ¿verdad? Del Federal Project Theater en Nueva York. Y sus obras favoritas siempre fue Shakespeare, de verdad. Todas las obras favoritas, él se llevó a la fama con una adaptación que él hizo de Macbeth, que lo llamaron el Voodoo Macbeth, porque Sí. supuestamente estaba adaptada en Haití o algo así. Pero estos grandes personajes son los que llaman la atención de Orson Welles. Sí. Personajes como si fueran Medici o Borgia, y en este caso, Charles Foster Kane. Pero lo importante es que la película es su primera película en largometraje que él logra grabar. Me y molesta. hacer. Y es una de las mejores de toda la historia. Por mucho tiempo estuvo en el puesto número 1 de esta misma lista. Y es increíble cómo con su primer intento logra semejante hazaña. Es increíble, pero es Orson Welles. No así que solo, no podemos con sorprendernos. su primer intento a los 25 años. ¿Me entiendes? Rayos. Tiene que... es un acto de humildad lo que hace uno, ¿verdad? Porque es que uno dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, Pero cada quien tiene su tiempo. cada quien tiene su tiempo. Hay un artista japonés de como la Edad Media llamado Hokusai, Ujú. que él dijo, todo lo que yo he hecho antes de los 75 años es un disparate. Este es el arte de verdad. Y comenzó a hacer... ¡fua! Sí, bueno, pero O sea, Hokusai cada quien dice tiene su eso reloj después de de tener a qué 50 momento años tiene lo haciendo suyo. Woodprints, ¿verdad? Ok, está bien, pero Sí, ese no sí, fue su sí. primer Woodprint, ¿verdad? No, pero Este claro. sí fue la primera película de Orson Welles. Pero sí, Orson Welles, ¿qué es lo que consideran importante de Orson Welles, o al menos Ciudadano Kane en este caso? Antes de Orson Welles, quizás, parte del cine, particularmente americano, aunque sí tenía una voz de autor más o menos notable, siempre se quería mostrar como la cámara invisible, como si algo que no se diera a notar en sí, tú solo estás como parado en una esquina viendo lo que está pasando. Orson Welles trae a notar el acto de la cámara, es decir, trae al director a escena como el principal autor de la imagen que se está creando. Algo que, aunque de una manera u otra también se había hecho en el cine europeo, nunca de una manera tan radical en el cine americano. Y sí, como estamos hablando de qué es la película de Ciudadano Kane, bueno, es la película de la subida y la caída de un gran magnate en el mundo moderno de Orson Welles en la época, que es Sí. Charles Foster Kane. Y es este drama shakespeariano que trata de esos grandes temas de Shakespeare, del orgullo contra la caída, del poder La corrupción, contra la habilidad, claro, de la claro. corrupción inherente dentro de ese poder, que Wells trabaja esos temas más teatrales a través del ojo fílmico. Y él le preguntó a Gordon Willis, que fue el director de fotografía de él decía, pero ¿por qué yo no puedo, por qué yo no puedo filmar algo como yo lo veo? Y el director de fotografía le dice que lo más que él aprendió del cine cuando él agarró a alguien que no sabía nada de cine, ¿verdad? Y es a través de esta imagen que uno crea esta contradicción entre lo absoluto y lo inmenso y lo personal, que es la historia de Charles Foster Kane de por qué fallece, ¿verdad? Claro, claro que Entonces sí. es algo extremadamente interesante en sí. Pero, Bastante. El misterio de la palabra Rosebud, que al final, bueno, no voy a hacer spoiler, aunque la película tiene ya sus años, pero el misterio de la palabra Rosebud, de qué significa, de este detective que va buscando, es una historia bien densa, tiene varias formas de narrativa. Primero comenzamos con el detective que busca qué fue lo que quiso decir Charles Foster Kane. Tenemos un montaje tipo documental, luego pasamos a un montaje tipo biográfico y con estilo de comedia casi con el tema de periódico. Luego pasamos con un drama más fuerte, más estilo Shakespeare, con la parte de que él tiene una novia que quiere ponerla como cantante de ópera. Y tiene muchas, vamos a decir, narrativas que confluyen en esta obra, que son muy estilísticas. Diría que si, por ejemplo, In the Mood for Love es violencia, pero como entre la familia, entre este tipo de alienación familiar, yo diría que Ciudadano Kane es como el dinero en sí
conlleva a la violencia. Por más bueno que uno sea, siempre, aunque tú comiences como un niño bueno, terminas convirtiéndote en alguien Bueno, es que diferente. él en la película lo dice, o sea, el personaje de Charles Foster Kane, él dice, yo quizás hubiera sido una buena persona si no hubiera tenido dinero, Sí. ¿verdad? Pero algo que trae a colación que es muy interesante también es la estructura La estructura, sí, claro. de la película, porque no es lineal para nada, y películas, o sea, le estás pidiendo mucho a la audiencia de esa manera, ¿verdad? Porque uno entiende una película como una narrativa lineal. Nace aquí, pasa esto y pasa esto, ¿verdad? Aquí estamos, es caleidoscópico en ver cómo crear al menos una imagen parcial de la vida de un hombre, ¿verdad? De un hombre poderoso, porque esta película supuestamente el personaje fue basado en William Randolph Hearst, que Sí, era un sí. gran magnate de las publicaciones en Estados Unidos. Y algo también que se tiene que traer a colación, que es la actuación de Orson Welles, que es algo, Claro. es un hombre de 25 años que al final de la película está actuando como un hombre de 70. Y te convence, Y yo que es estoy lo mejor. convencido, y es algo que Orson Welles, la verdad, Orson Welles nunca pudiera haber actuado como un plomero. Él no tiene, la pantalla no es suficientemente grande para Orson Welles, para él ser un plomero o un doctor, ¿me entiendes? Tiene que ser algo más allá casi del humano. Claro, más grande que la vida misma. Sí, Tiene que ser así. y todos esos elementos técnicos que hemos hablado es algo que le trajo mucha atención a esos, por ejemplo, a lo que serían los autores franceses después de los 50 y de los 60. Claro. Ellos amaban a Orson Welles como si fuera, ellos eran apóstoles del santo que era Orson Welles, rezaban en su iglesia. ¿Por qué? Porque les mostró que el autor y el cine de autor tiene valor. Porque a través de la concepción de imágenes uno puede crear una idea de lo que uno quiere decir. Y de estas grandes ideas casi imposibles de poder atrapar. Y aunque, como estás diciendo antes del cine, algo que quizás la literatura no puede hacer o ni siquiera la música, porque a través de la combinación de todos estos elementos, tanto visuales, sonoros, estéticos, conseguimos al menos parcialmente descubrir la vida de este hombre. Un hombre que pudiera haber sido Charles Foster Kane o pudiera haber sido uno de los Medici o pudo haber sido uno de estos gran hombres de imperio. Y cómo dentro de esta condición de imperio y de poder, lo único que uno puede responder es con la caída. Es como esos términos bíblicos de que ha de vender un hombre para perder el cielo, más Claro, o menos, claro. ¿verdad? En la búsqueda continua de este poder, él de una manera pierde su humanidad. Yo te diría que, referente a eso, que si fuera hoy en día que sería esta película, se llamaría Ciudadano Musk. Ciudadano o quizás Musk. Ciudadano Kanye. Más o menos, Será algo porque es por de ahí, ese claro. estilo, porque son más grandes que cualquier otra cosa. Así Y sin es, así embargo, lo que nos muestra la película no una celebración de este personaje, sino es la inherente corrupción de ese mismo poder y la caída dentro de este elemento, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre para perder su humanidad? Lo sacrificó todo para ganar el mundo Y se perdió a sí mismo. y se perdió a sí mismo. Decir que una película es la mejor de todos los tiempos es algo osado. Cada película es única y compararlas es un asunto meramente subjetivo. Sin embargo, los críticos organizaron una lista de los filmes que alcanzaron la excelencia y se convirtieron en obras maestras. Para dar fin a la serie de las mejores películas de la historia, hablaremos sobre las que ocupan los 2 primeros puestos. No voy a decir que las otras no son buenas, pero estas dos tienen un puesto
que quizás no sea tanto porque una es mejor que otra, sino porque hacen cosas que ninguna de las demás logra hacer de esa misma manera. Dígase que cada película es única y esa diferencia que tiene de las demás las ubica, no por encima, pero sí en un ámbito diferente. Claro, como hablamos anteriormente, yo creo que tampoco sería correcto, o sea, siempre las listas son interesantes, pero todas las películas que hemos hablado son grandes películas y crear un tipo de deporte en relación a este tipo de películas, este tipo de gran arte, no hay necesidad. Todas las películas tienen su gran importancia en sí y aunque sean la primera y la segunda, yo estoy seguro que muchas personas quizás pensarán que quizás no sean la primera y segunda en su propia lista. Eso no es lo importante en este momento, es explicarlas como gran arte. Exactamente. Y así es como dices, yo siento que las películas no son deporte, no es competencia. Muchas películas que ahora mismo se consideran como las mejores, incluso películas de esta lista, no ganaron premio Oscar de mejor película, o de mejor director. Hay películas que ni siquiera han ganado ni un solo Oscar y son recordadas como obras maestras. Ninguna de estas 10 ganaron mejor película en los Oscars. Ni una. Entonces, eso te dice mucho de los Oscars. Claro. Pero bueno, vamos a darlo así. Bueno, sin más preámbulo, hay que hablar de las películas del top 2. La número 2 es la obra definitiva, según algunos, del gran director Alfred Hitchcock, llamada Vértigo. If I let you change me, will that do it? I do what you tell me. Will you love me? El director Alfred Hitchcock nos presenta un thriller de cine negro, con su detective, su femme fatal y su desbordante misterio, en una historia dominada por la obsesión. Un detective retirado, con miedo a las alturas, es contratado por un viejo amigo para seguir a su esposa, una mujer aparentemente poseída por el pasado. Yo vi pequeños fragmentos antes, algunas referencias que siempre tocan, el famoso plano vértigo el dolly zoom, como le dicen ahora, que es cuando la cámara se acerca al personaje mientras que va alejando el zoom, haciendo como que el personaje no se mueve, pero como que cambia la perspectiva. Sí, como que el eje y la perspectiva se cambia y da un sentimiento de vértigo. De vértigo, sí. Sí, la película, con esa innovación técnica que la popularizó a gran escala, la historia, que es un drama típico de Hitchcock, pero sigue siendo entretenido y es para mí la mejor forma, ese tipo de drama de Hitchcock creo que logró su perfección en esta historia. Sí, no, bueno, Hitchcock siempre supo entretener bien, él tenía una conexión directa con la audiencia, él sabía qué botón apretar en qué momento correcto, porque la verdad que Hitchcock siempre fue un maestro de su arte y un maestro en películas de suspenso. Claro, recordemos que Psycho todavía hoy sigue siendo un emblema del género del suspenso, del terror. No solo Psycho, North by Northwest, Rope, o sea, hay un sinnúmero de películas de Hitchcock que pudieran también haber estado en esta lista sin ningún problema. El hombre era de verdad el creador de imágenes más poderosos del siglo XX, matando a Picasso, porque Picasso, aunque creó imágenes contundentes, nunca fue de carácter tan popular y tan inmediato como fue Hitchcock. Las imágenes de Hitchcock de verdad permanecerán en el mundo eterno del cine hasta sus finales de los tiempos. Es el productor de imágenes más elocuente que se creó en el siglo XX. Y eso es algo que no solo hemos visto con Vértigo, pero con otras grandes películas de Hitchcock que hay que nombrar, como es anteriormente Rope, North by Northwest, Psycho, de 39 Steps, o sea, la lista es innumerable. Hitchcock viene de una tradición de que el hombre hacía 2 películas al año, el hombre habrá hecho más de 80 películas, él comenzó en el cine mudo, y eso es algo muy interesante, porque al comenzar en el cine mudo, él entiende muy bien el poder de la imagen encima del dialecto o del lenguaje, y es algo que él repite 1001 veces, y él habla muy bien de eso, de la capacidad del suspenso en relación al peligro. ¿Y qué hace una película de suspenso? Suspenso. Y Hitchcock trae muy bien a colación esto en Vértigo. Pero Vértigo, a diferencia de otras de sus películas, siempre hay un como, no un cliché, no lo quiero llamar un cliché, pero como algo que siempre hacía Hitchcock, que era como el hombre, un hombre en una situación equivocada, ¿verdad? Un hombre que lo agarraron de la nada y se encuentra en un gran complot, ¿verdad?
en North by Northwest con Cary Grant. Siempre se encuentra como un hombre como común en un mundo más grande que él. Él repite este truco con Vértigo, pero Vértigo es una película mucho más oscura porque nuestro héroe no es muy heroico. No, para nada. El personaje principal es un detective llamado Scotty, que de repente pierde la habilidad para llegar a espacios altos debido a que tiene agorafobia y le provoca vértigo, o sea, que se marea y no puede avanzar y pierde la fuerza en las piernas cuando está en lugares elevados, dígase unas escaleras, un segundo piso. Él se ve envuelto en un misterio. Un misterio. Lo que se presenta al principio como un misterio, como una trama misteriosa de fantasmas, de reencarnación. Sí, pseudomágico. Pseudomágico, claro, pero se revela más tarde que hay algo detrás, algo más criminal, más siniestro. Y este protagonista, que al principio parece un héroe noble, termina siendo un manipulador, una persona que es muy cuestionable lo que hace. Primero, técnicamente Vértigo es una película que es la película voyeur por excelencia, ¿verdad? Claro. Una película que siempre se maneja con el sistema de miradas. Scotty, muy anteriormente interpretado por James Stewart, él es un detective privado. Entonces la mayoría de la película vemos a él viendo a otra persona. Entonces nosotros nos encontramos en el punto visual de Scotty y este elemento voyeur casi oscuro, que es peligroso, hasta sucio, de cómo él se relaciona con este mundo. Obviamente Hitchcock tiene un nivel técnico muy proligio, muy exacto. El hombre controla esas imágenes para crear estas emociones de una manera muy correcta. Claro. Pero el sistema de obsesión que crea Hitchcock en esta película es algo muy interesante. En la mayoría de las películas de Hitchcock el héroe tiene un carácter heroico. Scotty tiene un carácter obsesivo y es lo que, por ejemplo, lo que uno pudiera decir, lo que se llama en inglés una idea del male gaze, ¿verdad? De la vista del hombre, de cómo manipula a un objeto femenino, en este caso, la mujer como un objeto. Y es algo que la película de una manera u otra critica. Entonces, si pudiéramos decir partes de la trama sin decirla toda, él le da un trabajo al principio para investigar a una mujer que supuestamente se está engañando a su marido, ¿verdad? Y eventualmente esta mujer, al principio la pasa la primera hora, la mujer se suicida de un sitio alto, él no la puede rescatar porque, como dije anteriormente, él tenía vértigo. Y consigue una mujer que se parece mucho a ella, ¿verdad? ¿Qué comienza a hacer Scotty aquí? Scotty comienza a transformar esta mujer porque la realidad de la condición no es suficiente para él. La apariencia es más importante. La apariencia se ha vuelto el nuevo orden del sistema de realidad de Scotty. Pero lo peor de esa situación que nos muestra Hitchcock es que la mujer que se parece, que en este caso se llama Judy, también se entrega, ella se subdúe, ella cae bajo bajo el poder de Scotty y le hace caso, se viste como él quiere, se pone el caballo como él quiere, todo para intentar que él la ame. Claro. O sea, es súper tóxico, pero sí, es una realidad tóxico increíble. de eso, de la apariencia encima del concepto de la realidad, es algo muy interesante. Filósofo esloveno Slavoj Žižek, él hizo un documental con Sophie Fiennes en donde al menos por 10-15 minutos habla de vértigo. Y sí, habla de cómo el orden fantasmático de la apariencia, es decir, de la condición de la fantasía, se sobrelleva encima de la condición de lo real. El elemento fantasmático, esta femme fatale que había conocido Scotty al principio de la película, se traslada al mundo real a través del nivel de la fantasía. Pero lo que llegamos a encontrar, algo que dijo Freud, que dice Zizek también, la fantasía realizada se convierte en pesadilla. Y cuando finalmente Scotty convierte a esta mujer en la mujer que él supuestamente amó, aquí se comienza a derrumbar este sistema fantástico del orden simbólico que ha creado en su mente, ¿verdad? Es una película que trata, digo que es oscura porque trata de una manera u otra de un tipo de necrofilia. Así es, eso dicen. Según una entrevista que se hizo con Truffaut, Alfred Hitchcock, él decía que Scotty quería quería a una mujer que no existía, porque era una actuación. Es una apariencia, de repente encuentra a otra mujer que se parece a la que él perdió y quiere convertirla en la mujer que ya está muerta. ¿Sí? Y bueno, es una situación bien tétrica. Es necrofílica. Es un acto necrofílico, es un acto de la creación de lo inexistente.
es la relación entre el poder de la apariencia con la fantasía, más allá del poder de la realidad. Y en este mundo crear el mundo rico freudiano que Hitchcock siempre tuvo, entre el término entre culpa y deseo. Y cómo estos niveles conscientes y subconscientes se manipulan a través de elementos sexuales. Una de las escenas más importantes, creo, es cuando finalmente vemos a Judy cuando se vuelve a convertir en Madeleine, ¿verdad? Claro, que claro. es un acto de verdad que Hitchcock lo dijo, como tú dijiste, donde Truffaut. Scotty está más o menos así de lado y está medio en oscuro. Hitchcock trabaja muy bien con los profiles de los actores y siempre están como medio oscuros. Y pone y la música comienza a crecer y de repente finalmente se voltea y ve a Madeleine, ¿verdad? A la Madeleine que él perdió. Pero Madeleine está como en difuso, o sea, como si fuera un fantasma. Sí, exacto, casi. claro, claro. Y él se para, ¿verdad? ¿Qué es este acto de pararse? Bueno, Hitchcock dijo que era una erección, ¿verdad? Entonces, esta creación del mundo fantasmático en términos de la fantasía, de cómo este hombre hace todo lo posible a través de esta fantasía de carácter necrofílico para transmutar la apariencia de este amor a un mundo imaginario y en sí crear este mundo fantástico que inmediatamente cuando se crea se comienza a derrumbar. Vértigo en verdad es una obra maestra del director Alfred Hitchcock que nos muestra la toxicidad, lo perverso de una relación amorosa obsesiva. Y para hablar de la siguiente película, Ángel, tenemos que pausar porque hay que darle su tiempo a la siguiente película. Así que quédese con nosotros. En A1.8, hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine y también sobre las películas, que son las mejores de toda la historia o de todos los tiempos. Nos falta la última, la número 1 de la lista de 100. Así que, bueno, esta película yo le corrí por mucho tiempo. Ángel lo sabe. Le escapó, le corrió, Le dio tres escapé, pero al final cumplí mi palabra y la vi completa. Son 3 horas con 20 minutos exactamente. Y es una película bien pausada. Una película que puede parecer simple, puede parecer aburrida, pero tiene un mensaje poderoso, un trasfondo increíble y muestra una realidad que viven muchas mujeres y que al final provoca lo que vemos al final de la película. Provoca un cierto tipo de violencia que se construye poco a poco. Y se trata de la película Jeanne Dielman. Este filme experimental de Chantal Akerman transforma el cine en una fuerza feminista y liberadora. Jeanne Dielman, la madre viuda de un hijo adolescente, vive una existencia monótona, repetitiva, de su día a día en su apartamento en Bruselas. Jeanne pasa su vida entre tareas domésticas y su trabajo como prostituta ocasional. El nombre completo de la película es un poco difícil, tengo que buscarlo porque es largo. Jeanne Dielman, 23 du commerce, 1080, Bruxelles. Bruxelles. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1024, Bruxelles. Ajá. El nombre está en francés, el nombre completo es ese, no hay traducción hasta el momento de la que tenga conocimiento, y la gente la conoce simplemente como Jeanne Dielman. Sí, bueno, y el título es simplemente Jeanne Dielman, que suponemos que es el nombre de la mujer porque nunca nos lo dicen en la película, y la dirección donde ella vive. Más nada, esa es la película, ¿verdad? Esa es la película. La película es una obra maestra del cine. Sí. Cuando lo comencé a ver, de repente vi un plano de una mujer
un plano ininterrumpido que conste, sin cortes, una mujer fregando los trastes. Y eso es cine puro, una obra maestra de la ficción. Bueno, es una Pero película... puede parecer medio raro, pero cuando uno la ve y cae en el trance, como mencionas, uno se sumerge en el mundo y comienza, no a ver la película, comienza a vivir lo que está viviendo la protagonista. A vivir ese mismo trance, sí, porque al principio, quizás al principio es un poco inaccesible, hay que admitirlo. O sea, es una película que trabaja casi con un cinema verité ininterrumpido de las acciones de esta mujer. Una película que pasa en 3 días, ¿verdad? Cada hora representando más o menos un día. De más o menos el ritual mecanizado de esta mujer durante su día. Pero es muy interesante esto en esta falta de interrupción dentro de estos aspectos. Bastante. ¿Por qué? Porque una película, aunque trate estéticamente incluso simple, trata con temas muy interesantes. Número 1, la plasticidad del tiempo. La plasticidad del tiempo en el orden fílmico. Cómo de una manera se extiende a través del ojo del cine, ¿verdad? Eso viene, Chantal Akerman, eso ella la trajo de una tradición de las películas vanguardistas, películas como Empire de Andy Warhol, donde esa película es una película de 8 horas, lo único que vemos... Una película de 8 horas. Una película de 8 horas, donde lo único que vemos es el Empire State Building y una de las pequeñas luces del Empire State Building haciendo luces cada cierto tiempo. Una película de 8 horas. Antes de que pases de ahí, hubo gente que se sentó 8 horas a ver esa película. Bueno, o sea, la veían por partes, la ponían en el Factory, quizás así cuando hacían un show de arte de otra cosa, ¿verdad? Pero sí, la gente se sentó. Pero, pero sí, no solo con eso, también había una película que no la hizo Warhol, pero Warhol era el sujeto de la película, de un director danés que se llama Jürgen Leth. Jürgen Leth es una película que era Andy Warhol comiéndose una hamburguesa. Y es 4 minutos y medio de Andy Warhol, efectivamente, comiéndose una hamburguesa. Cine ¿verdad? puro. Sí, entonces viene esa tradición vanguardista americana y europea. Y ella lo trabaja primero que yo, algo que estaba diciendo anteriormente. El término de la plasticidad del tiempo, cómo se extiende o se siente más apretado dependiendo de la situación. Y es muy interesante porque esta mujer, la acción de pelar una papa tiene el mismo peso de ella hacer trabajo sexual. Porque esta mujer lo que hace durante su día, sus rituales, que ella se para, cocina, ayuda a su niño para que se vaya a ir al colegio, sigue cocinando, hace trabajo sexual como alrededor de las 5 o 5 y media de la tarde para poder tener suficiente dinero porque es una viuda, y comen y se van a dormir. Esta es toda la acción de esos primeros días, ¿verdad? Y cada cosa, desde el trabajo sexual hasta pelar esa papa, tienen el mismo peso narrativo, que eso es algo interesante. No es que el trabajo sexual es más importante que esto, sino que este ámbito de ritual se ha mecanizado de tal manera que todas las acciones son indiferentes unas de otras, ¿verdad? Así es. Entonces eso trae a colación esa idea que es muy interesante. Chantal Akerman en una entrevista ella dice, bueno, es que este tipo de tradición, primero, ni siquiera es que necesite un hombre, en el sentido, porque obviamente es tradición draconiana patriarcal, ¿verdad? Pero ni siquiera el hombre está ahí, porque está tan impreso casi en el genético de esta mujer, que no hay necesidad ni siquiera de una figura autoritaria masculina para ella continuar este proceso. Claro, en la película recibe una carta de su hermana, de la tía de su hijo, diciéndole que debería aprovechar y casarse otra vez, ya que esto tiene ya vida mucho tiempo y que le aprovecharía, pero a ella no le importa nada. Ni le importa, entonces, pero sí, eso es muy importante. Ella también, Chantal Akerman, dice que, bueno, es que eso también viene de una tradición de más o menos del ritual judío. Cuando ella habla del ritual judío es que antes en comunidades más teológicas, o sea, todas las cosas tenían propósito. En el sentido, o sea, tú cortabas el pescado y tenías que hacer un rezo, etcétera, etcétera. Al secularizarse ese mundo, de esa tradición quizás judía del ritual, judía puede ser cualquier tipo religioso, se suplanta por un tipo de proletariado doméstico, del ritual del proletariado doméstico, y hasta cierta manera esto elimina tipos de ansiedad, porque tienes el propósito de la mecanización. Claro, es ¿verdad? casi terapéutico. Ahora, no tienes que pensar mucho. Pasa algo interesante en el tercer día, ¿verdad? Pasa algo interesante se levanta en el tercer una hora día. más temprano.
¿Qué pasa cuando se levanta una hora más temprano? Pasa lo imposible. El elemento mecánico se comienza a disrumpir y subconscientemente, quizás ella sin poder articularlo, comienza a rebelarse contra este orden ritualístico. Yo tenía una profesora que me decía, el trabajador no se revela, no porque no quiera, sino porque llega a la casa cansada. Esto es peor. Como dice Marx, el trabajador se ha mecanizado. Y en la mecanización no puede ni siquiera entender su proceso de mecanización. Pero a través de este pequeño acto de tiempo que rompe el ritual, se crea subconscientemente los primeros elementos de rebelión, que a partir de la falta de articulación o elocuencia que pueda tener esta mujer, solo se pueden expresar de una sola manera, que es la violencia. La violencia, así es. Más nada, una película que estéticamente sigue ese formalismo ascético, ¿verdad? Igual de cómo se mira la cámara y las acciones de la mujer. Una película que Gus Van Sant copió mucho, con películas como Elephant y The Last Days. Una película que es cine del mayor calibre, porque trabaja los elementos más complicados de la manera más visual. Una película que no tiene mucho diálogo. No, para nada. Una película que trabaja con repetición. Una película que es radical y es revolucionaria y es feminista. Una película que puede ser hasta marxismo puro de una manera. Una película que de verdad es la revolución en sí misma. Increíble, así que con ese importante cierre que diste, hay que darle cierre también a esta serie y al episodio de hoy porque ya no tenemos más tiempo. Claro. Ángel, un placer estar aquí conversando sobre estas 10 películas que dicen que son las mejores de toda la historia y también por compartirlas con el público presente desde sus hogares. La verdad que sí, son películas que se merecen la discusión y merecen ser vistas por todo el mundo. Y señores, hasta aquí la serie y esta edición de A1.8 Hablamos de Cine.